Fernando, ¿qué te genera a vos ver esta foto y estos dichos por parte de todo lo que es la estructura de la diplomacia argentina queriendo sostener esta historia? Que es el canciller, no es cualquier, no es un político manic ni cualquier hombre de la política exterior argentina, sino que es el jefe de la política exterior argentina, no cualquier jefe, sino un hombre del lobby sionista que ha colonizado el gobierno argentino, digo, para ser muy clarito de quién es Bertek, ¿no? Entre tantas otras cosas que tiene en su prontuario. Después nos tenemos que preguntar por qué esta reunión ahora. Me parece que Carola da en el blanco cuando hace una semana nomás tuvimos elecciones en Venezuela, unas elecciones en las que participó la oposición, en las que se han consagrado, incluso hasta un gobernador, o dos, no me acuerdo, han ganado elecciones en algunas gobernaciones y se han consagrado diputados, y no hubo ningún escándalo como tantos escándalos que suelen hacer, y entonces me parece que tiene que ver con montar una escena, obviamente en sintonía con la política exterior de Marco Rubio, muy agresiva, muy hostil, que es la política exterior que uno ve. Después la realidad es que a Venezuela se la necesita América, la necesita nuestra América, pero la necesita toda América. Digo, en la cadena de suministro global Venezuela es un país determinante. Entonces una cosa son las bravuconadas, y otra cosa es la realidad que hace que después tengan que decir por un día les vamos a suspender los contratos petroleros y por otro lado darles extensión o lo que fuera. Me parece que tiene que ver fundamentalmente el criterio de oportunidad, más allá de le decía a Carola al principio, la vergüenza ajena, el fastidio que nos provoca, que un personaje además como Bernstein, nuestro canciller, haga esta escena, es ver el criterio de oportunidad que tiene que ver con de alguna manera plantear alguna suerte de impugnación con una maniobra de muy poco vuelo, porque como bien vos decías, no es que pasó desapercibido porque pasa desapercibido, porque en realidad es un gesto diplomático de alto nivel, no es cualquier cosa. En la banderita, digo, construyeron una escena y pasa desapercibido porque no tiene ningún tipo de importancia, porque el que manda en Venezuela es el pueblo bolivariano y su presidente Maduro. Entonces, todo lo que se dice ahí es de alguna manera un montaje, me parece que no tiene mayor intención. Yo diría, en principio, como primera reflexión, es buscar el por qué en este momento tuvo que ver con intentar con un fracaso anticipado, impugnar, entre comillas, socavar la legitimidad de las elecciones recientes venezolanas, y por otro lado seguir en el alineamiento automático respecto a la política exterior que encabeza Marco Rubio. ¿Hasta qué punto la injerencia del sionismo en Argentina, que vemos tan presente en el Poder Judicial, en la creación misma del presidente, está también manejando la política exterior de este país? No, a mí me parece que eso, por eso te decía que han colonizado. Yo creo que el sionismo no solo maneja la política exterior, maneja la política de este país. Carola por ahí no sabe, pero entiendo que 15, 16 provincias de este país dependen de Mecorot. O sea, el agua de un país, de una empresa de agua de un país que es un decir que no tiene agua. Pero, hay un nivel de colonización serio, y la política exterior de la mano de Bernstein, que es un financista, un financista, digo, es de la fracción sionista, de la fracción financiera del sionismo. De hecho ha financiado la campaña de Milei, fue el hombre que pusieron al principio en Estados Unidos. No es que no es cualquier ficha en la Cancillería. Me parece que está muy claro lo que dice. Lo que pasa es que hay que aprender a ver cómo funcionan, porque está la idea de que Estados Unidos banca al sionismo. En realidad el sionismo maneja a Estados Unidos, maneja Wall Street y la Reserva Federal. No es que Estados Unidos banca, es al revés. Y en esa triada que planteaba Héctor, que me parece que hay que intentar siempre complejizar el pensamiento, incluso cuando hablamos de estas maniobras geopolíticas, porque tiene que ver con eso. Eso es el corazón del atlantismo, más allá de la ubicación geográfica de Israel, pero es esa triada siniestra donde los sentidos, a través de los grandes del poder de los grandes medios y del manejo del algoritmo, el armamento a partir de la propiedad de las principales fábricas de armas y de las
prestadoras de tercerización, de mercenarios y demás. Y las finanzas siempre tienen una misma terminal que no es, si pueden tener acciones en Wall Street, en Londres, donde sea, pero la terminal siempre es Tel Aviv, por decir, en términos de fantasía, una capital territorial, pero digo, la terminal es la cuna Rothschild. Todo eso es todo lo mismo, y me parece entonces que eso hay que dejar de ser ingenuo y asumir que nuestro país está cautivo de eso. Entonces esta misión que describe Carola que tiene nuestro país, no se la da Trump, no le dice Trump, vos tenés que... Eso es parte de la inercia y de la lógica que ha impregnado esta colonización en la política exterior argentina, que hace que tengan estos gestos que no es que nadie los llamó y le dijo, son gestos que son parte de la inercia colonial, cipaya de estos tipos, ¿no? Que ahí no hubo un llamado, puede ser que haya llamados para que estas cosas sucedan, pero digo, en general, este gobierno tiene una inercia de alineamiento automático y de intentar comprender, adivinar y prospectivar dónde tiene que ubicarse, y eso es trágico, para los argentinos y para nuestra América, ¿no? ¿Qué lectura le das vos a esto desde el lado argentino, ¿no? Estamos viendo una situación social que va de alguna manera emergiendo desde los barrios hacia la ciudad de Buenos Aires. En la última semana hemos visto que a la marcha de jubilados cada vez se van sumando mayor cantidad de sectores sociales. ¿Está intentando también a veces tapar Milei con su política exterior lo que pasa en el interior de la República Argentina? Sí, yo creo que hay dos cosas. Primero, me parece reflexionar en torno a lo que dijo Carola, que suscribo absolutamente, y que no perdamos de vista que estos argentinos que caen detenidos en Venezuela no son... no es un empresario, ni siquiera un empresario que iba a comprar o vender droga. ¿Sí? Van a resolver la estructura de financiamiento del sabotaje al proceso venezolano, para tener claro. Digo, no se trata de droga. La droga es el vector. Se trata de desmantelar el proceso venezolano. En el caso de Argentina, me parece que nosotros, la política exterior nuestra está absolutamente alineada ahí, por eso lo del gendarme con las bravuconadas propias del gobierno. Por ahí Carola no sabe, o capaz que sí, porque es tan histriónico que se ha hecho internacionalmente conocido, ¿no? Las cosas que dice, las barbaridades que dice Milei o la ministra Patricia Bullrich, al punto que en algún momento llegamos a decir que habíamos ido a asaltar la embajada argentina en Venezuela y recuperado era una cosa que estuvo acordada con la venia de los Estados Unidos, que tuvieron que venir a pedirle a Venezuela que por favor resuelva esa situación, y Venezuela en el manejo, en el ejercicio de su propia soberanía tomó una decisión política. Pero digo, para poner en todo caso a Carola o al público no argentino que tome dimensión de lo que sucede, entonces sí hay una narrativa que intenta muchas veces, muy grandilocuente, que intenta obturar algunas situaciones que se dan en nuestro país, que las describía en su intervención anterior Héctor, que tiene que ver con una rebeldía que va creciendo, seguramente insuficiente todavía, seguramente con muchos elementos de impotencia, porque hay que resolver referencias políticas, la salida política, es decir, la construcción de una propuesta política popular, que en eso venimos muy castigados. Digo, no tuvimos a Macri y a Milei casualmente, tiene que ver con el proceso político argentino, por ahí no viene el caso puntualizarlo, pero digo, lo que tenemos es lo que hemos producido como pueblo también en términos de la estructura política. Por eso tenemos muchas debilidades, muchas impotencias, muchas taras, hay mucho de servidumbre voluntaria, ¿no? Para emular aquel título del siglo XIV, XV, digo, hay mucho mucha gente muy humilde votando, reproduciendo y bancando firmemente en sus narrativas, en su gestión, al gobierno que los tiene sumidos en la miseria. Y juega mucho, ante la pregunta concreta, juega mucho con que la política exterior intenta obturar. Por eso esta foto, yo te digo, pasó desapercibida. No se trató de decisión editorial, sino de que son hechos que no tienen ningún tipo de importancia, porque el presidente de Venezuela es Maduro. Entonces, pero seguramente ha estado pensada para cubrir lo que va a ser, que es el veto de la ley que los diputados trataron de votar, que no le quiten los subsidios a los discapacitados y que le aumenten los salarios a los jubilados, y el presidente dijo que eso lo va a vetar.
y es de alguna manera tapar muchas de las cuestiones o el endeudamiento interno formidable que estamos padeciendo, que lleva para fin de año, siguiendo esta tendencia, vamos a la quiebra del Banco Central, porque es endeudamiento interno de préstamos del banco. Así que sí me parece que hay mucho de manejo, de cartelería de la política exterior para oclusar la situación social interna. También para ir cerrando, otra de las acciones contundentes del gobierno de Venezuela, que ya era una impronta desde el gobierno de Chávez, es no tener relaciones con Israel, ¿no? Eso también le genera el odio a cancilleres como el señor Huerta. De Israel, sino está el discurso famoso ese que lo han musicalizado, han hecho cuando expulsa al embajador norteamericano. Digo, Chávez, el gobierno bolivariano, desde el proceso bolivariano, los gobiernos con Chávez y con Maduro y todos los compañeros que acompañaban esos gobiernos han sido de una valentía, de una audacia y de una voluntad revolucionaria unívoca, más allá de alguna cosa puntual que uno pueda encontrar, en general la tendencia ha sido eso. Y en cuanto a lo que decía Carola, me parece que una cosa que tenemos que poner yo lamento tu experiencia de anoche en el Coliseo, una cosa que tenemos que poner sobre la lupa es, nosotros somos el pedacito del mundo, chiquitito, 15%, 13%, pongámosle que somos el 15%, donde todavía la decadente hegemonía atlantista ha planteado su redespliegue. Entonces, no solo por patio trasero, sino por movimientos geopolíticos. El resto del mundo está en otra frecuencia. Por eso Maduro en Rusia es un tipo al que se admira, como se admira a Traoré, como se admira a todos los grandes antiimperialistas y anticolonialistas, porque el resto del mundo está en otra sintonía. A nosotros nos toca estar en este pedacito que somos más chiquititos en términos de dimensión territorial y en cantidad demográfica, que nos toca hacer el pedacito de Europa y el continente americano, que padecemos este redespliegue imperial que viene feroz, porque es desesperado, porque están conscientes de su decadencia, y padecemos todas estas maniobras, pero no nos confundamos en cuanto a la clave de para dónde va la humanidad, más allá de las guerras, de los estragos, de este genocidio permanente, estas imágenes que nos vienen de Gaza permanentes y nos espantan, pero hay un mundo, hay otro mundo, hay una posibilidad de civilización en paz, armónica, donde las asimetrías puedan congeniarse y conducir sinergias que hagan que el mundo y la humanidad pueda producir riqueza y alimentarse y existir y realizarse en términos civilizados o bárbaros, en todo caso, para tomar a Kuch y decir que la única civilización posible es la que produce la barbarie. Si civilización tenemos que tomar, tenemos que pensar en que es Roma, como dijo ayer Ruth, el de la OTAN, que si somos Roma, somos OTAN, bueno, somos Napoleón. Bueno, si eso es la civilización, viva la barbarie, y me parece que lo que contaba Carola de Maduro reafirma esta reflexión mía, que es el mundo está en otra sintonía, el resto del mundo. Estamos nosotros, lamentablemente, o por fortuna, en este rincón del planeta que es trágico en cuanto a lo que se está produciendo en política y es maravilloso en cuanto al futuro, al embarazo de futuro que tiene, que eso no me cabe ninguna duda, y donde Venezuela tiene mucho que hacer, lamentablemente para el pueblo venezolano, porque es la locomotora del ejemplo para donde vamos a ir todos.